vamos a arrancar con una predicación, con un tema que a mí personalmente me ministra muchísimo. Todos debemos saber que la vida es un constante proceso de, se supone, crecimiento, ¿verdad? Mira a la persona que tienes al lado y dile, se supone que tú debes crecer, que debes desarrollarte. Y muchos mirarán a la persona que tienes al lado y dile, cómo le falta de crecer, cómo le falta desarrollarse. Porque ¿en dónde tenemos que crecer? Tenemos que crecer mentalmente. No mires a la persona que tienes al lado, por favor. Tienes que crecer emocionalmente y tienes que crecer espiritualmente. Pero tenemos que crecer. Mira lo que dice la palabra del Señor en primera carta a los Corintios, donde Pablo le está escribiendo a la iglesia que está allá en el capítulo 13, verso 11. Dice algo que tal vez tú lo has escuchado. Dice así: cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y de razonar era como la de un niño. Pero cuando llegué a ser un hombre, dejé atrás las cuestiones típicas de un ¿qué? De un niño. Y tú y yo tenemos que saber que la vida es una constante evolución. Donde nosotros aprendemos o donde adquirimos esa madurez mental. Vamos a los colegios, vamos a las universidades, leemos libros, nos educamos y nuestra capacidad cognitiva se supone que tiene que ir ¿qué? Creciendo. La parte emocional tiene que irse desarrollando. ¿En dónde? Técnicamente la parte emocional se debería desarrollar en el núcleo familiar. Cuando papá y mamá están con niño, con bebé, y bebé empieza a tener ataques de rabia, papá y mamá tienen que educarlo y decirle: está bien que te sientas enojado, pero hay que expresar tu enojo de una manera adecuada. Si tu hijo, si tu hija está triste, tú te acercas a él y le dices: está bien estar triste, pero hay que expresarlo de una manera adecuada. Desafortunadamente esto no ocurre en la mayoría de los hogares. Niño, niña crecen sin un papá, sin una mamá, que están involucrados, no necesariamente que estén fuera de los hogares, pero que simplemente no están involucrados. Y entonces el niño, la niña, el teenager ya tiene esos ataques de ansiedad, de rabia, de desesperación, de ira, y no tiene con quién hablarlos, no tiene cómo manejarlos, y de ahí para allá el niño empieza a sufrir. Se supone que debería ser la familia quien nos orienta y nos dice cómo debemos caminar en control de nuestras emociones. Y espiritualmente tenemos que también crecer. Ahora, mi pregunta para ti en esta mañana: ¿hasta qué punto debemos crecer? ¿Hasta dónde debemos crecer? Te pongo un ejemplo. ¿Cuántos de los que estamos acá alguna vez pasaron por un colegio? Si no, vamos a orar. No, vamos a mirar qué otras posibilidades hay. Pero en el común denominador, las personas que van a los colegios, el niño va y entra ¿a qué grado? Pre-kinder, kinder, párvulos, no sé cómo lo llamen. Pero papá y mamá que ponen al niño en la escuela saben que va a haber un proceso. El niño entra en kinder, ¿y en dónde va a salir, padres? En bachillerato, ¿verdad? Y algunos padres, muy buenos padres, dicen: después de que esté en bachillerato, yo lo voy a impulsar a que vaya ¿a dónde? A un college, a una universidad. Y él sabe que arranca semestre 1 y va a llegar ¿hasta dónde? Hasta el semestre final, sea una carrera de 4 años, de 5 años, y después si el niño quiere especialización y posgrado y demás cosas, pues él sabe cuándo inicia y cuándo termina. Mi pregunta para ti como hijo de Dios es: ¿cuándo termina tu proceso de crecimiento? Porque debe haber alguna manera en donde tú y yo sepamos en dónde estamos. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Efesios
capítulo 4, unos versos, desde el 13 al 15, y aquí nos dan una pista de hasta cuándo debemos crecer. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Efesios capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por el viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. ¿Hasta cuándo tenemos que crecer espiritualmente? Mira a la persona que tienes al lado y dile, hasta que seas como Cristo. No hasta que seas como la iglesia, porque en la iglesia hay una cantidad de personas imperfectas. Ustedes están viendo a una, yo estoy viendo a muchos. Pero en la iglesia estamos llenos de personas imperfectas y tú y yo nos acostumbramos a decir, yo voy a crecer como crece la iglesia. Y si la iglesia comete un error, ponemos una barrera. Y yo he escuchado a miles de personas, bueno, tal vez no a miles, a cientos de personas diciendo, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia me trataron mal, porque en la iglesia pasó esto, en la iglesia pasó lo otro. Y ponen una barrera y paran su crecimiento. Porque ¿en dónde pusieron los ojos? En la iglesia. Pero esta iglesia, ¿en dónde tiene sus ojos? En Cristo. Porque déjame decirte algo, ustedes tienen que orar mucho por los pastores, tienen que orar mucho por el pastor principal, tienen que orar mucho por mí, por toda la familia pastoral, porque somos humanos y podemos equivocarnos y podemos herir a la iglesia. Pero cuando tenemos nuestros ojos en Cristo, entendemos que todos estamos en una etapa de crecimiento, donde nuestro estándar se llama Cristo Jesús. Y bueno, bendiciones, porque eso es todo. De eso se trata el cristianismo. Crecer hasta que lleguemos a ser como Cristo Jesús. Ahora, soy un gran fan de las métricas. Los que me conocen saben que a mí me gusta medir y calcular absolutamente todas las cosas. Si yo pongo un post en internet para un negocio, para una actividad, me gusta mirar las métricas, cuánto engagement tuvo el post, cuánto alcance tuvo, cuántos minutos de que la persona estuvo mirando el video, para mirar cómo modifico las situaciones. Pero como cristianos a veces como que se nos dificulta saber en dónde estamos, en qué nivel estamos. Y vemos la iglesia rasa y decimos, yo estoy como Pepito, yo estoy como Sutanita y creo que estoy bien. Pero mi pregunta es, ¿será que estás en el nivel que debes estar en la iglesia? Imagínate, si tú eres un padre y tienes a tu hijo tiene 15 años y todavía está tu hijo en pre-kinder, kinder. Cuando no hay crecimiento hay un ¿qué? Problema. Mi pregunta es, ¿en dónde tú estás? Y cuando yo hacía el estudio de esta palabra, Dios me mostraba unas etapas de crecimiento que vamos a analizar rápidamente. Vamos a mirar hasta dónde llegamos. ¿Les parece? La etapa 0. Vamos a arrancar con la etapa 0. Literalmente esta etapa se conoce como el estado de muerte espiritual o rechazo de la palabra del Señor. Esta etapa todos las experimentamos en algún momento de nuestra vida. Cuando nacemos, tú y yo nacemos apartados de Dios. Apartamos nuestro corazón de Dios por el pecado que hay en nuestro corazón. Y mira lo que dice la palabra del Señor con respecto a esta etapa. Efesios capítulo 2, desde el verso 1 y hasta el verso 3, dice así. Pablo le está hablando a la iglesia en Éfeso y le dice, a ustedes,
Él, hablando de Jesús, les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. ¿Quién obra en los hijos de desobediencia? El espíritu de este mundo. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo y seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira, como todos los demás. ¿Cuál es el nivel cero del cual yo me estoy refiriendo? El nivel cero es aquellas personas que vemos que tienen un conflicto y un problema con Dios. Una cosa es estar ignorante hacia algo. Yo no sé si eso existe o yo no sé si no existe, pero a mí me da igual. Eso es un estado. Y hay muchas personas que yo me acerco a hablarles de Jesús, a hablarles de Dios, de la Biblia, de las cosas, y son honestos conmigo y me dicen, mira, yo no sé si esto es verdad o no es verdad. Me parece que la iglesia tiene buenos principios. Me parece que la iglesia ha cometido muchos errores. Me parece que es una mezcla ahí toda rara, pero yo no sé si esto es algo real. Son honestos y me dicen las cosas como son. Pero hay otro tipo de personas que se cimentan y se paran en decir que lo que ustedes están creyendo es mentira. Dios no existe, Dios no es real, Dios es un invento humano que se ha infiltrado y es el oprobio de toda la humanidad. Y he escuchado muchos grandes pensadores diciendo eso. Y ese es el nivel cero en donde tú y yo podemos conocer muchos amigos que están en ese punto, donde literalmente ignoran todo lo que es de Dios. O ignoran o quieren activamente rechazar todo lo que es de Dios. Ese es el nivel cero. ¿Y qué pasa con el nivel cero? El nivel cero pone su estándar. ¿Cuál es el estándar de los cristianos? Lo acabamos de leer hace unos minuticos atrás. ¿La estatura de quién? Tú y yo tenemos que ser como Cristo. Y gracias a Cristo, no hay ninguna cultura que diga que Cristo haya sido una mala persona. Ni los musulmanes, ni los budistas, ni los extraterrestres, nadie. Todos pueden concordar en que Cristo fue una buena persona. Y si tú eres como Cristo, la hiciste. Pero los que no están con ese estándar que es Cristo, ¿quién es el estándar de esas personas? El mundo. Si el mundo dice que algo es bueno, entonces ¿qué dicen ellos automáticamente? Eso es bueno. Si el mundo dice esto era bueno pero ya no es bueno, entonces pues ya no es bueno. Si el mundo dice ese planeta ya no es un planeta, es una estrella, pues ya no es una estrella. Y yo crecí con ese planeta, pero ya es una estrella. Y el mundo cambia. Mira a la persona que tienes al lado y dile, el mundo cambia. Para bien y para mal. Pero míralo nuevamente y dile, Jesús no cambia. Tu estándar y mi estándar es el mismo, pero el de la tierra cambia. Y mira lo que pasa cuando el estándar cambia. Romanos capítulo 1 verso 21 al 25 dice de la siguiente manera: pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. ¿Cómo están las personas que rechazan a Dios? Llenas de oscuridad. Pueden ser buenas, entre comillas, porque en el mundo hay cosas que son buenas, pero en el mundo, y quien gobierna el mundo siempre está tratando de corromper lo bueno. Por eso andan diciendo y promoviendo diferentes maneras de vida. Cuando el estándar que Jesús te dice es el matrimonio es entre un hombre y una mujer, el mundo te está diciendo el matrimonio puede ser entre un hombre y un perro, no importa. Lo que importa es que haya amor puro. Convierten algo que Dios tiene y lo doblan hasta inyectártelo y hacerlo creer. Porque las personas que están en el mundo se envanecieron en su manera de pensar.
Y para ellas eso es correcto. Y tú hablas con esas personas y te dan argumentos. Y es que esto es bueno por esta manera y la persona puede hacer esto y la persona puede hacer lo otro. Y literalmente vemos que su corazón está en oscuridad. Verso 22. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios inmortal, por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que desagradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por todos los siglos. A las personas que técnicamente quieren irse en contra del estándar que es Jesús, Dios le va a decir: mira, yo no voy a pelear más contigo. Haz lo que quieras. Y cuando Dios levanta su mano del corazón del individuo, el individuo expresa las aberraciones más incrustadas en el corazón. Prueba de eso todos los genocidios que han habido en la vida. Muchas personas dicen: ¿qué pasó con Hitler? ¿Qué pasó con Stanley, que hicieron tanto daño? ¿Qué pasó con todas esas personas? Se envanecieron en su manera de pensar y dijeron: yo sé más que Dios, yo sé más que el estándar que es Jesús, yo puedo controlar las cosas. ¿Y saben qué? La mayoría de las personas empezaron con una buena idea, pero en el camino se van y se van y se van hasta que se pierde el sentido de lo que realmente es. Y con las personas que tú estás hablando a tu alrededor, por eso es que Dios dice: nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne. Tu lucha y mi lucha no es convencer a tu esposo o a tu esposa de que venga a la iglesia. Tu lucha no es convencer a tus hijos de que esto sí es verdad. Tu lucha es postrados de rodillas pidiendo que sea Dios el que cambie el corazón. Porque lo que tú y yo estamos intentando hacer no lo podemos hacer por medios naturales, que es traer vida a lo que está muerto. Por eso Dios dice: yo les di vida cuando ustedes estaban como muertos. Así que tú le puedes pegar cocotazos a tu esposo, a tu esposa para que vaya a la iglesia. Tú puedes amenazar a tus hijos para que vayan a la iglesia, pero si no doblas tu rodilla y pides que sea Dios el que traiga vida, ¿qué va a pasar? Tu hijo va a venir a la iglesia hasta que tenga la suficiente edad para pararte y decirte: mamá, no voy. Papá, no creo en esto. Ustedes nunca me han dado testimonio, ustedes nunca me han mostrado lo que realmente es Cristo, lo que es Jesús. Ustedes solo hablan mal de la iglesia, hacen muchas cosas y ahora me quieren venir a obligar a ir a la iglesia. Entonces, no tiene sentido. Cuando quieras darle una tarjeta de las que nosotros tenemos a las personas para que vengan a la iglesia, yo sé que todas las damos, pero oremos, porque es Dios el que hace el milagro. Y tú le puedes decir: Señor, utiliza esta tarjeta y que esta tarjeta pueda despertar a esa persona. Pero ese es el nivel 0. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos en el nivel 0? Ninguno. Pues todos estamos acá en la iglesia. Por lo menos todos sabemos que Dios existe, que Dios es real y que Jesús es bueno. ¿Acordamos en esas 3 cosas? Miremos entonces así, ahora sí, el estándar de crecimiento, las etapas de crecimiento en la vida de un cristiano. Mira la palabra del Señor allí en Proverbios capítulo 1 verso 7. Hoy vamos a leer muchísimos textos bíblicos. Dice Proverbios: el principio de la sabiduría es el ¿qué? Temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea que los necios desprecian el temor al Señor. Y ahora saltemos a Salmos 139 desde el verso 7 y 12. Mira lo que dice el salmista y vamos a ver si tú puedes atinarle a cuál es la etapa número 1 del crecimiento espiritual. Dice el salmista de la siguiente manera: ¿a dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estás tú.
Si me tendiera en el sepulcro, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente, o si habitara en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendría, tu mano derecha no me soltaría. Si quisiera esconderme en las tinieblas, y que se hiciera noche la luz que me rodea, ni las tinieblas me esconderían de ti, pues para ti la noche es como el día. Para ti son lo mismo las tinieblas y la luz. ¿Qué tienen de común estos dos versos que acabamos de leer? Tienen algo en común. El individuo ha reconocido que existe Dios. El individuo entiende que existe algo que está por encima de él. El individuo entiende que Él está en todos lugares. La primera etapa de las personas que tienen un crecimiento espiritual es que empiezan a darse cuenta de que Dios está en todo lado. Y suena gracioso, pero el día que tú te das cuenta es diferente. Porque la mayoría de nosotros vivimos la vida pensando que Dios solo está en la iglesia. Y cuando yo me monto en el carro, Dios no está en el carro. Y cuando yo estoy en mi trabajo, Dios se quedó ¿en dónde? En la iglesia. O cuando yo estoy en el colegio, en la universidad, Dios se quedó en mi casa porque lo dejé encerrado y con llave y Dios allí no está. Pero en la primera etapa que nosotros vemos es que entendemos que Dios está en todo lado. En todo momento Dios es una presencia constante en tu vida, en tu familia, cuando estás en el secreto, cuando estás en público, cuando estás en los lugares donde no debes estar y cuando estás en los lugares donde debes estar. Dios está allí. Es más, muchos llegan a las iglesias pensando que estamos en un lugar normal porque Dios se nos quedó en algún otro lado, porque no lo sentimos. Porque para nosotros sentir a Dios es sentir el calambre o el fuego o el poder de Dios, o que yo me tire al piso, o que hable en lenguas extrañas y que nos alborotamos. Y para muchos eso es Dios. Pero Dios es la presencia intangible de que Él te está observando. De aunque no diga absolutamente nada, Él está mirándote. Que cuando tú estás a punto de decir algo, Él está observando. Yo no sé cuántos estudios yo he visto de cuando se colocan, por ejemplo, los niños, se colocan a niños en los cuartos y se dejan solo, ponen cámaras ocultas y miran la reacción de los niños cuando están sin que nadie los supervise. Los niños hacen de todo. Los niños pelean, saltan, gritan, se montan en todas las cosas, pero el experimento cambia cuando se les dice a los niños, bueno, aquí hay algo que te está mirando. Nosotros vamos a estar detrás de este vidrio y te vamos a estar observando. El comportamiento que tiende a pasar cambia. Mira a la persona que tienes al lado y dile, cuando tú sabes que Cristo está presente, tu comportamiento empieza a cambiar. Y esa es la primera realidad. Y hay muchas personas que son conscientes porque apenas cometen algo que saben que no deben cometer, ¿qué es lo primero que dicen? Se persignan. Yo conozco muchas personas que se persignan o dicen, ay, Dios, perdóname. Porque hay una primera conciencia de que Dios es real. En esta etapa tú y yo conocemos que Dios está en este lugar, está en nuestro carro, está en nuestra casa, está en nuestro trabajo, está en todo lado. Mira esta historia rápidamente que está en Génesis capítulo 28, versos 10 al 16. Dice así: Jacob salió de Bersaba y se fue a Harán. Al llegar a cierto lugar, se quedó allí para pasar la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó una de las piedras de aquel lugar y las puso como cabecera, y allí se acostó para dormir. Entonces tuvo un sueño en el que veía una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo tocaba el cielo, y veía que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella.
En lo alto de la escalera veía al Señor que le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde ahora estás acostado. Tu descendencia será como la del polvo de la tierra. Y te esparcirás hacia el occidente y el oriente, hacia el norte y hacia el sur. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Date cuenta que yo estoy contigo. El verso 15. Date cuenta que yo estoy contigo. Yo te protegeré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. Verso 16. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Sintió miedo y dijo: qué terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. El primer nivel es cuando tú y yo podemos decir: Dios está en este lugar y yo no lo sabía. En el trabajo caótico que puedes tener todos los días, Dios está ahí y tú no lo sabías. En el matrimonio caótico que tú tienes, Dios está ahí y tú no lo sabías. Y eso es lo que tenemos que entender. Ahora, mi pregunta para esta mañana: ¿eres consciente de que Dios está contigo a donde quiera que vayas? ¿O cómo actúas tú apenas salgas de esta iglesia? ¿Cómo actúas después de que tienes los encuentros espirituales como los que tenemos acá? ¿Eres tú el mismo o no? Y si tu respuesta es: yo soy diferente, porque acá no digo malas palabras, acá tengo paz o pretendo tener paz, acá trato con cortesía a todo el mundo, acá trato de portarme bien, acá trato de poner una fachada, pero en la casa que no me hablen, porque donde me hablen respondo, y usted no me conoce bravo. En la casa se hace lo que yo digo, como yo quiero. En la casa es mi territorio. Y si es de esa manera, creo que estamos en el mismo estándar que está en el mundo. Porque se supone que como hijos de Dios somos conscientes de que Dios está en todo lado y entonces tú reaccionas. No hay nada más horrible que entrar a un lugar donde hay muchas personas que te ignoran. Tú entras a ese lugar y todas las personas sacan inmediatamente el celular. Y ni te dicen hola, ni cómo estás, ni saludas. Y lo peor es que nosotros somos así la mayoría del tiempo con Jesús. Solo venimos a saludar a Jesús cuando estamos en la iglesia. Solo saludamos a Jesús cuando activamente vamos a orar, cuando activamente vamos a leer la Biblia. Pero cuando estás viendo a Netflix, ¿dónde está Jesús? ¿Viendo las mismas vulgaridades contigo? Y Jesús hace: uy, hijo. Cuando prendes el reproductor de tu vehículo, Jesús está a tu lado. ¿Está escuchando las mismas canciones que tú estás escuchando? Cuando llamas a la amiga y le dices: amiga, le cuento, ¿Jesús está escuchando el chisme también contigo? ¿Se lo estás contando a Dios? El primer nivel la primera etapa de crecimiento es conocer que Cristo está en todo lado. ¿Cuál es un peligro de los cristianos que se quedan en esta etapa? Porque tú puedes ser muy consciente. Empezamos a tener miedo de decir: no, eso de acercarnos a Dios, eso es algo tan raro. Yo prefiero tratar de comportarme bien. Esto es muy complicado, muy complejo de aprender. Yo voy a la iglesia, yo hasta ahí quedo, pero esto es así. Yo trato de comportarme bien y con sus fuerzas tratan de hacer el bien, pero se quedan estancados. ¿Saben por qué? Porque siguen sintiendo que tienen el control de sus propias vidas. Porque en última instancia, la persona que sabe que Dios está ahí, pero que Dios no tiene el control de su vida, termina siendo
lo que uno quiera. Y esa es la primera etapa del crecimiento. Segunda etapa. Mira a la persona que tienes al lado y dile: vida de discipulado. Una vez tú y yo somos conscientes de que Dios está allí, de que Dios está en todo lado, lo más natural es que tú y yo queramos conocer más de ese Dios. Entender lo que no entendemos en este momento. Pregúntate, ¿qué no entiendes en este momento de Dios? Y la gran mayoría de las cosas se van a resolver en un buen discipulado. Pastor, que si mi perrito se muere va para el cielo, venga el discipulado. Pastor, que si yo me muero, ¿y para dónde va? Venga el discipulado. Pastor, que si yo puedo mirar esto, no puedo mirar lo otro, venga el discipulado. Pastor, que mire que están orando y que hay profecía y que las personas saltan y gritan y se botan y se revuelcan como culebras, ¿eso es de Dios? Venga el discipulado. ¿Qué preguntas tienes? Ven al discipulado. Porque en el discipulado se contestan la mayoría de las incógnitas que el común denominador de nosotros tenemos. Esa es la etapa donde nosotros no solo somos conscientes de que Dios está allí, es la etapa en donde sabemos que necesitamos empezar a seguir sus enseñanzas. ¿Cuándo empezamos nosotros nuestra nueva escuela bíblica? Ahí está la publicidad. Y la mayoría de nosotros dicen: agosto, no sé. Los cristianos que no quieren ser discípulos son cristianos que solo quieren ser conscientes de que Dios está allí, pero no quieren aprender la manera de Jesús. Si Jesús es tan bueno como todo el mundo lo dice, ¿por qué no quieres ser más como Él? Porque Jesús es Jesús y yo soy yo. Pero un cristiano que quiera tener su etapa de crecimiento es un cristiano que sabe que necesita ser un discípulo. Jesús llamó a discípulos a que estuvieran con Él. Fueron los discípulos los que transformaron el mundo entero, porque ellos empezaron siguiendo las enseñanzas de Jesús. Si esto fuera una escuela y tuviésemos un programa de aprendizaje, una vez a la semana, ¿cuánto vas a aprender? Imagínate que estás en una carrera universitaria. Si tu clase es una sola vez a la semana, ¿cuánto vas a tardar en llegar a completar todos los créditos que necesitas para esa carrera? Y yo conozco a muchos cristianos que dicen: yo voy a llegar a algún momento. Con el domingo es más que suficiente. Con el domingo estoy satisfecho. La segunda etapa de crecimiento en el cristiano, él se empieza a involucrar con todas las actividades, con todas las participaciones que hay en la iglesia, porque tú quieres seguir lo que Jesús da, lo que Jesús dice. Jesús dice: mira, ven a mi iglesia. Entonces el seguidor dice: bueno, yo voy a hacerlo. Cuando tú estás en la etapa número 2 de crecimiento, ya no te da pereza repetirte un sermón. Y no quiero preguntar cuántos de los que están acá se repiten un sermón, porque no los quiero quedar en vergüenza. Pero hay muchas personas que dicen: no, yo con una vez que me lo escuche, aprendí increíblemente. Pero cuando estás en el nivel 2, tú sabes que quieres más, quieres aprender más. Le preguntas al pastor, le preguntas a los líderes, empiezas a aprender, te inscribes a seminarios bíblicos, vienes a las clases cristianas, escuchas las predicaciones, empiezas a tratar de practicar las verdades que se enseñan en la iglesia. Tú y yo empezamos a sentir una conexión porque ahora somos familia. Mira a la persona que tienes al lado y dile: somos familia. La persona que tienes atrás, adelante, somos familia. ¿Por qué somos familia? Porque ahora somos seguidores de Jesús y compartimos una fe. Mira lo que dice primera carta a los Corintios capítulo 1, desde el verso 10 en adelante. Dice: hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. ¿Saben cómo es de complicado estar en un mismo sentir y en un mismo parecer? Cuando
¿Hay discípulos y hay solo congregantes? Muy difícil. Porque mientras estamos los discípulos tratando de alabar, de conectarnos, de estar con Dios, el congregante está mirando cómo se desatinó el predicador, el congregante está mirando el pedacito que se está soltando de la tarima, el congregante está mirando en qué momento se termina el servicio, el congregante está contando cuántas sillas hay, el congregante está pensando qué va a hacer ahorita que salga de la iglesia, pero el discípulo está tratando ¿de qué? De aprender. Y de decir, yo quiero estar en un mismo sentido. Iglesia, ¿para qué estamos acá? Estamos acá en este momento porque en un solo espíritu, en una sola congregación, le estamos diciendo activamente a Dios: Señor, ven acá, muévete, toca corazones, revive personas. Pero si no estamos en un mismo espíritu, tú estás pensando quién sabe en qué y yo estoy pensando en quién sabe qué, y entonces no hay unidad. Digo, como dice ahí en el verso 11, digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas. Quiero decir que algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Apolos, otros, yo soy de Cefas, y aún otros, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes y fueron ustedes bautizados en nombre de Pablo? ¿Saben cuál es el peligro de los cristianos que se mantienen en esta etapa de seguidores de Jesús? Que su doctrina, que en cierto modo es buena, porque se supone que debería ser así, su doctrina está fundamentada en las enseñanzas directas de la iglesia en donde están. Y es por eso que hay tanta diferencia entre las iglesias. Porque no sé si ustedes han mirado a los hermanos de otras iglesias y uno muchas veces los mira y dicen, uy, usted no es cristiano. Porque ellos crecen con la cultura que el pastor les enseña en esas iglesias. Y por eso empiezan las divisiones. Pastor, que en la iglesia las mujeres no deben predicar. Pastor, que las mujeres no deben tener pantalones. Pastor, que el hombre no puede tener el cabello largo. Pastor, que no se puede hacer esto. Pastor, que no se puede hacer lo otro. Pastor, que no se puede hacer lo otro. ¿Y cuál es el peligro? De que en ciertas iglesias se pone enseñanzas y culturas de la iglesia como doctrinas fundamentales de Dios. Y entonces, esta es la verdad porque mi iglesia lo enseña y todo el resto está mal. Y ese es uno de los grandes peligros de la etapa del discipulado. Porque si tú no evolucionas y si tú sigues siendo discípulo por el resto de tu vida, tú vas a quedar atado a lo que se te enseñe. Y Dios que permita que en las iglesias se enseñen cosas buenas. Y por eso nosotros, tanto el pastor como mi persona, siempre les decimos, cuando ustedes escuchen una palabra de nosotros, vayan ustedes y miren si eso lo dice la Biblia. Porque yo les puedo estar echando cuento, yo les puedo estar echando una idea muy bonita, algo que a mí se me ocurrió. Pero si esto no está en la Biblia, hay un problema. Eso es el nivel número 2 de lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando estamos en ese nivel, y por eso te invito, porque tengo la seguridad de que en esta iglesia tratamos en lo más posible de predicar lo que dice la Biblia, aunque muchas veces a nosotros no nos guste, se predica lo que la Biblia dice. Y en base a eso nosotros crecemos y nos seguimos, pero les decimos a todas las personas, sigan amando a las demás personas que están a su alrededor, así te juzguen, porque déjame decirte algo, hay otros hermanos que te van a juzgar, hay otros hermanos que van a decir, tú estás equivocado, tú vas por un mal camino, esto no lo debes hacer, así no es la iglesia debe ser de esta manera, la iglesia debe ser de otra manera, y tú y yo debemos decir como decía Pablo, yo no soy solo del pastor, yo no soy solo miembro de Community Life, yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Que Dios decidió plantarte acá es una bendición para nosotros. Y que acá tú vas a aprender 1000 cosas es una bendición. Pero tú haces parte ¿de dónde? Del cuerpo de Cristo. Y hay muchas personas que se vuelven clasistas. Y es que mi iglesia esto, mi iglesia lo otro, y mi iglesia aquello, y mi iglesia... Y
hay problemas y hay peligros. Y ustedes se podrán dar cuenta de que estoy en el nivel 2, que se supone que es el nivel más avanzado para muchos. Porque el día que nosotros decimos, soy discípulo de Cristo, ya, yo estoy sentado con todos los apóstoles allá en el cielo. No, estamos como en un nivel 2, estás arrancando. Estamos en las sílabas de lo que nosotros conocemos como evangelio. Pero muchas personas creen que ya están hechas porque vienen ahora también los jueves a la iglesia. Entonces, no quiero que hagamos un checklist, pero ¿cómo va el tuyo? ¿Y en dónde podrías decir que estás en este momento? Y creo que es importante que evaluemos hasta este momento. Después continuamos con las segundas etapas porque hay más etapas. Pero quiero que en este momento tú escudriñes tu corazón y te preguntes dónde estás. ¿Te consideras en este momento discípulo? ¿Seguidor de Cristo? ¿O te consideras solo un creyente? Yo creo que Dios es bueno. Yo creo que Dios es misericordioso. Pero ¿en dónde estás tú en este momento? Porque lo importante no es decir, yo estoy siguiendo a Dios, pero ¿será que entonces me están dando doctrinas cerradas? ¿Será que estoy aprendiendo solo lo que el pastor dice? No, lo importante es que tú empieces a involucrarte y te empieces a envolver y vas a empezar tú a adquirir ese conocimiento por ti mismo. Y te vas a poder sentar con nosotros y vamos a leer la Biblia y nosotros vamos a poder decirte, mira, ¿qué entiendes tú de este versículo bíblico? ¿Qué entiendes tú de lo que Dios te está diciendo acá? ¿Por qué nosotros decimos que este versículo es Dios hablándote a ti? Y cuando somos discípulos empezamos a dar un pasito más. Y la vida en Dios son pasitos. A veces nos desanimamos porque vemos cosas increíbles en la Biblia, niveles de personas en la Biblia increíbles. Pero no podemos pretender acabar la carrera sin por lo menos haberla comenzado. Y tú ya la comenzaste, estás acá. Mi pregunta es, ¿en qué nivel de estos dos que te acabo de dar te encuentras tú hoy en día? Y después vamos a seguir con los siguientes niveles porque esto continúa. Yo no quiero que nosotros nos mantengamos en el mismo nivel. Dios no quiere que te mantengas en el mismo nivel. Dios quiere que avances como hijo de Dios. Y eso es todo lo que podemos hacer. Cierra por un instante tus ojitos